Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre interpretación rápida de bases administrativas. Las bases administrativas son la principal herramienta de análisis y selección que podemos tener al momento de decidir a qué licitación postular. Junto con la ficha de licitación, ¿verdad? Que fue lo que vimos algunos videos atrás. Las bases de licitación administrativa son el instrumento ya más de fondo y que tenemos que analizar de forma rápida, pero detalladamente, eh, para poder decidir si vamos a postular finalmente a la licitación o no. Es una especie de segundo filtro luego del primer filtro de la análisis de la ficha de licitación. Entonces, más allá de leer por completo las bases administrativas, lo que debemos hacer es determinar los puntos claves en ellas, que nos permitirán evaluar y tener una mirada general respecto de la licitación, una mirada más global, ¿de acuerdo? De este modo, podremos seguir avanzando en ella o por el contrario, detener nuestro avance y desecharla, evitando de este modo perder tiempo valioso en preparar antecedentes y postular una licitación que finalmente no ganaremos. Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer, y la inteligencia de negocios tiene que ver con esto, en que debemos invertir nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra capacidad analítica, que son recursos también acotados, limitados, ¿cierto? Nosotros no tenemos una capacidad ilimitada de analizar todas las postulaciones, todas las licitaciones, todas las bases, solo algunas. Entonces, luego de este primer filtro, ahora tenemos que revisar rápida, pero detalladamente, y evaluar si es conveniente seguir avanzando antes de comenzar a buscar documentos, antecedentes, empezar a postular, armar itemizados, hacer propuestas técnicas, ir a visitas a terreno. Antes de todo eso, debemos hacer un análisis rápido de las bases administrativas. Entonces, los puntos claves que debemos observar y considerar en una primera lectura, esto es, tomamos las bases, yo por ejemplo tengo un tip o una condición respecto de las bases administrativas, pero esto aplica para mí, no tiene por qué ser para ustedes, pero si quieren lo pueden tomar. Yo tiendo se me tiende a facilitar el análisis de las bases administrativas cuando las imprimo en papel. Entonces yo las bases que me interesan, voy, las imprimo, las corcheteo, ¿cierto? Y las transformo en un documento. Y rápidamente las empiezo a analizar. Tengo la costumbre de leerlo en papel, ¿ya? Me cuesta un poco tener que leerlo en el computador o estar analizando el PDF, pero también lo podemos hacer. Y también es una forma rápida de hacerlo y al que no tiene problema con la pantalla, mucho rato puede hacerlo, ¿ya? Pero también es simpático el tema de poder imprimir y poder subrayar y poder destacar los puntos importantes en papel. Así que un dato, un tip. Bueno, los puntos claves que debemos observar en cualquier licitación pública o en cualquier base administrativa son monto. Importante el monto, ¿cierto? Ya lo vimos. El monto lo podemos determinar en qué punto en la ficha de licitación. ¿Se acuerdan que lo vimos? Exacto, en el punto 7. Duración del contrato. ¿Dónde está, en qué parte de la ficha de licitación está la duración del contrato? En el calendario, ¿cierto? Pero como dice, etapas y plazos. Donde dice etapas y plazos, ahí vemos la duración del contrato. Servicio de tiempos de ejecución. Documentos para postular y contratar. Ojo, vimos también la diferencia en algún video. ¿Cuál es la diferencia entre documentos para postular y documentos para contratar? Sistema de pagos. ¿Cómo nos van a pagar? Mensualmente, contra factura, cada 15 días, por estado de avance. Bueno, eso todo va a depender si es contrato a suma alzada o contrato de mantenimiento anual, bianual o trianual. Y por último, los criterios de evaluación detallados. ¿De acuerdo? Ese es un punto que también nos interesa mucho, saber si somos capaces, siempre vamos a ser capaces, pero en qué porcentaje vamos a ser capaces de cumplir con el 100% de los criterios de evaluación detallados o acercarnos lo máximo posible a este 100%. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el monto. El monto de la licitación es uno de los factores más importantes al momento de decidir sobre postular o no postular a una licitación. Esto se debe no solo al monto global, sino a su relación respecto a los servicios prestados. ¿Ok? Entonces, obviamente nosotros postulamos licitaciones públicas, ya lo hemos dicho muchas veces, no porque
estamos desocupados y queremos ocuparnos en algo y decidimos postular licitaciones de mercado público, sino que por dinero, por plata, para aumentar nuestra facturación, para cumplir nuestras metas empresariales, personales, sociales, familiares, ¿cierto? Laborales, etcétera. Entonces, para eso necesitamos aumentar nuestra facturación. Y el monto es el criterio más importante para decidir si es un monto que a nosotros nos parece atractivo, nos parece que es digno de dedicarle esfuerzo a tratar de ganar esa licitación y ejecutarla posteriormente. En ocasiones el monto puede ser no muy elevado, ojo con esto. Sin embargo, los servicios solicitados pueden ser de fácil desarrollo para nosotros. Dada nuestra experiencia, el equipo humano especialista, maquinaria específica o herramientas, mientras que para otros oferentes, esa misma licitación o ese mismo monto puede significar una gran inversión de recursos y tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una, me dedico a hacer un tipo de mantenimiento específico. Y ese mantenimiento significa que yo tengo que tener máquinas o herramientas específicas para ello. Si yo ya las tengo de antes y ya me dedico a eso, voy a ahorrar en ese costo, por ejemplo, y no me va a significar una mayor inversión. En cambio, si mi competidor está por primera vez intentando acceder a este tipo de servicios, va a tener que invertir en estas máquinas, en estas herramientas, en esta inversión inicial, ¿cierto? Y por lo tanto su utilidad se va a disminuir, ¿cierto? Ese, por ejemplo, es un criterio para yo decidir si el monto es o no atractivo y es o no interesante tratar de postular y ganar esta licitación. Cabe señalar que el monto puede ser alto, por ejemplo, y los servicios requeridos también pueden ser extensos en tiempo y recursos, lo que puede significar no generar utilidades o mantener capital detenido por más tiempo del aconsejable. También es uno de los problemas que le ocurren a todos los emprendedores, todos pasamos por eso, en que hay momentos en que sentimos que ya despegamos, crecemos, pero nos vemos en esta vorágine de casi cambiar plata por plata. O sea, cobramos bien, tenemos buenos clientes, tenemos trabajo, eh, el monto es atractivo, pero también nos implica y nos significa una gran inversión de costos fijos o variables, ¿de acuerdo? Entonces, puede que yo facture mucho, pero también mis costos sean elevados, por lo tanto mi utilidad es pequeña. Y si bien es cierto, me permite vivir con cierta holgura, me permite desarrollar ciertas actividades, no estoy logrando crecer. Entonces es muy importante elegir la licitación donde el monto sea lo suficientemente atractivo o tenga el potencial, aunque siendo bajo o alto, me permita tener un margen de crecimiento interesante en el futuro. Puede ocurrir que el monto sea alto o suficiente y tengamos la capacidad operativa para prestar el servicio con holgura. En este caso podremos optimizar nuestros costos al máximo posible para que nos genere una buena utilidad final, siendo recomendable, en ese caso, postular y adjudicar. El siguiente punto importante para analizar en las bases administrativas es la duración del contrato. Esto también es importante, sobre todo en los contratos de mantenimiento, como ya lo hemos dicho. La duración del contrato tiene dos dimensiones que debemos considerar al momento de evaluar una licitación en mercado público. Uno, contrato por obra o faena específica o a suma alzada, ¿cierto? O contrato de mantenimiento anual, bianual o trianual, o sea, por 1, 2 o 3 años. Hay contratos intermedios, ¿cierto? Que de pronto algunos servicios lo hacen por 18 meses, por 30 meses, puede ser. Pero la generalidad es por 1 año, 2 años o 3 años. En el caso del contrato por obra o faena específica, en este caso debemos considerar los requisitos para la recepción final de los trabajos y los estados de pago que contempla. Hay ocasiones en que este tipo de obra no establece un periodo de tiempo fijo, sino que establece el requisito de lograr una gestión, una instalación, una habilitación o un certificado. En el tema eléctrico, por ejemplo, se da mucho con esto de las declaraciones eléctricas y obtener un T1, por ejemplo, para dar por recepcionada la obra y proceder al pago de los servicios. Entonces, ojo con esto, en el contrato faena podemos tener estado de pago al final en un periodo de tiempo definido o simplemente hay que gestionar
una acreditación o una certificación, que de todas maneras también va a tener un plazo definido. Las licitaciones no son abiertas completamente y no implican que uno termina cuando estima o cuando puede. Siempre van a tener un principio y un final. Pero se refiere a que el centro, el objetivo, no es solo el tiempo, sino que la obtención de un requisito, en este caso un certificado o un documento anexo. Ahora, si el contrato de mantenimiento anual, bianual o trianual, en este caso debemos considerar este tipo de convenio o contrato como un piso económico para nuestra empresa, un colchón que le llamamos, ¿cierto? Muchos de ustedes me han preguntado por los convenios, por los contratos y quieren acceder a este tipo de convenio o contrato. Y lo que nosotros le podemos decir es que un contrato o un convenio de mantenimiento bien administrado puede ser una fuente de ingreso estable y permanente por esta cantidad de tiempo de 1, 2 o 3 años. Estos contratos tienen que ser bien administrados, tienen que ser bien gestionados. Ya lo hemos conversado, pero no está de más volver a recordar la importancia de las relaciones humanas, de la comunicación que debemos tener permanentemente con nuestro mandante o con el encargado del convenio en el caso de los contratos. Es muy, muy importante esto para poder aumentar nuestra facturación y muchas veces, ojo con esto, esto no lo hemos dicho anteriormente, existe la posibilidad también de renovación automática de los contratos. Hay licitaciones que contemplan renovaciones automáticas. ¿Qué significa eso? Que si lo hago bien durante 1, 2 o 3 años, para evitar o nuevamente el proceso licitatorio de parte del servicio, que muchas veces no tienen personal o tienen rotación de personal, o son procesos o son licitaciones muy, muy, muy complicadas y que toman tiempo para no romper el sistema de mantenimiento. Y si lo hiciste bien, el mandante puede solicitar de oficio la renovación automática del contrato. Y eso es fantástico a nosotros porque imagínense que llegásemos a tener un contrato por 3 años y tiene renovación automática. Significa que podemos renovar por 3 años más y quedarnos 6 años con un contrato. Ahora, la renovación automática puede ser por el mismo tiempo, puede ser incluso por menos, por 1 año más o por 2 años más, da lo mismo. Pero ya que hay una renovación automática, significa que nos evitamos volver a postular por un contrato que ya conocemos, que ya administramos, que ya conocemos en profundidad, ya hemos neteado todos nuestros costos y sabemos exactamente lo que podemos y no podemos invertir en ese contrato y sabemos exactamente el potencial que tiene de facturación para nosotros y obviamente lograr nuestro objetivo final, que es aumentar nuestra facturación y nuestros ingresos. Entonces, ojo con los contratos de mantenimiento anual, bianual o trianual, que hay que estudiarlos detenidamente en cada base de licitación administrativa. Por otro lado, tenemos un tercer punto que son los servicios y tiempos de ejecución. Este punto es de vital importancia ya que nos indica la cantidad de tiempo que debemos dedicar a la prestación de este servicio y como consecuencia la rapidez que podremos capitalizar y recibir el pago de los servicios. Es muy importante el tiempo de ejecución, no el tiempo de duración, sino que cuánto nos va a demandar poder cubrir las necesidades de ese servicio. Por ejemplo, si yo tengo el contrato 1, el contrato 2, el contrato 3, todos son de mantenimiento de infraestructura, por ejemplo. Pero todos van a tener tiempos de respuesta distintos, por ejemplo, ante eventualidades o ante emergencias. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un colegio, a una sala de clases, se le rompen los vidrios? O se le vuela un techo en invierno. Bueno, hay que tener tiempos de respuesta ante emergencias, ¿verdad? Bueno, tenemos que saber cuánto tiempo nos demanda responder en forma de urgencia o de emergencia para poder llegar y prestar el servicio de primera instancia, ¿cierto? No la reparación final, pero sí la urgencia. Eh, ¿Y de qué va a depender de eso? Primero, de la distancia física en que vamos a estar, nuestro equipo o nuestra empresa se ubica hacia el lugar de prestación de servicios. Estamos a 15 minutos, a 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Tenemos que calcular eso. En segundo término, tenemos que calcular cuántos convenios son capaces de asumir nuestros equipos técnicos y humanos. O sea, en cuántos convenios podemos utilizar la misma cuadrilla de personal, de técnicos o de maestros, para lograr el mantenimiento rotativo y continuo de nuestros convenios. Para eso existen de estas dos dimensiones. Una, la respuesta ante emergencias,
que son eventos puntuales, que en realidad son de baja ocurrencia y no debemos centrar nuestro análisis de bases técnicas solo en los tiempos y servicios de ejecución de ese convenio, en esa arista de emergencia, sino que tiene que ser el mantenimiento regular. ¿Cuánto nos va a costar de acuerdo a una planificación estratégica, de acuerdo a nuestra propia carta Gantt de actividades eh, con el mismo equipo? ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos que buscar es que con nuestro equipo que tenemos contratado fijo en algún minuto, primero partimos, ¿cierto?, con servicios puntuales por hora o faena, contratos de un mes o por hora, qué sé yo, pero luego vamos a incorporar personal fijo, ¿cierto? Y lo que tenemos que hacer con ese personal de planta o de base en nuestra empresa es eliminar al máximo su capacidad ociosa respecto de la respuesta que tenemos que dar a nuestros servicios contratados, ¿de acuerdo? Entonces vamos a determinar, por ejemplo, que nuestra cuadrilla de 3 maestros o técnicos van a ser capaces, por ejemplo, o 2 maestros, 2 técnicos en algunas ocasiones es suficiente, o 3 o 4, dependiendo la demanda del servicio, van a poder cubrir, por ejemplo, 4 o 5 convenios paralelos. Porque mi planificación estratégica, mi carta Gantt, me permite ir ordenando día por día cuándo le voy a hacer mantenimiento, incluso por jornada, si en la mañana o en la tarde, y dónde voy a ir a hacer estos mantenimientos. Eso es muy importante a considerar al momento de evaluar y tomar la decisión si postular o no a una licitación con este antecedente de las bases administrativas de los servicios y tiempos de ejecución. ¿Ok? Ahora, por otro lado, el atraso en la entrega y recepción final pueden traer asociadas multas que no queremos asumir y que afectarán nuestra utilidad final. Hay un capítulo también donde hablamos sobre las multas y explicamos el alcance de las multas, ¿ya? Y si es necesario incorporarlas o no como parte del costo. De todas maneras, siempre es recomendable no arriesgarnos a incumplir o cumplir los requisitos para que nos pasen multa, no incumplir nuestro convenio y no cumplir las condiciones que tienen asociada la ejecución de multas. Así que ojalá nuestros plazos sean acotados, nuestros tiempos de ejecución sean lo más sensato posible y no caigamos en el problema de tener que estar defendiéndonos o evitando las multas. Otra arista importante que también lo hemos conversado o lo vamos a ver en otros videos son los documentos para postular y documentos para contratar. Es muy diferente, aunque se parecen los conceptos y uno tiende a confundir esto en las bases de licitación cuando lo lee rápido y cuando uno recién parte, uno dice, pucha, hay todos estos documentos que me faltan. Pero bueno, en este punto es donde muchos empresarios se equivocan al momento de postular, dado que son muy diferentes los documentos necesarios para postular y los documentos para contratar, como lo decimos, por cuanto debemos tener claridad absoluta de qué considera o de qué se tratan unos y otros. Los documentos para postular son aquellos en que las bases administrativas señalan expresamente como necesarios y tienen relación con los documentos que se vinculan directamente con la licitación. Estos documentos servirán para la evaluación del cumplimiento de los criterios de evaluación y las capacidades y habilidades técnicas del oferente. Entonces, estos van a servir para que nos evalúen. Estos son los documentos de la competencia, son los documentos que van a hacer la diferencia en que si yo los presento en tiempo y forma, voy a tener ventaja sobre mi competidor que no los va a presentar en tiempo y forma porque no va a entender o se le va a olvidar o no va a tener el detalle, no va a tener el nivel de análisis suficiente para poder interpretar cuáles son los documentos que tiene que presentar en esta oportunidad y no al momento de ser seleccionado y que son los documentos para contratar. Sin ir más lejos, hace pocos días me tocó ver una licitación donde se declaró, se dejaron afuera todos los postulantes porque todos tuvieron problemas con la subida de documentos. O sea, ninguno de los postulantes, que eran creo 3, eh, subió la totalidad de los documentos para postular. O sea, no los subieron. Y si los subieron equivocadamente. O no los completaron, o les faltó una firma, o subieron modelos o formatos propios
que es un error común en las empresas constructoras que tienden a subir sus propias cotizaciones. Eso no corresponde, a excepción de compra ágil, donde sí se solicitan cotizaciones propias. Pero en un proceso licitatorio, a través del buscador de licitación, una licitación regular y sobre todo de mantenimiento o de contrato, no se pueden subir documentos propios o con formatos propios. Hay que subir los anexos que corresponden. Entonces, este es un dato muy interesante, hay que ponerle mucha atención. Si usted es ordenado o ordenada, fantástico, no le va a costar nada. Y si usted no es tan ordenado o ordenada, atención con los documentos entonces para postular. Entre ellos podemos encontrar, por ejemplo, anexos administrativos, económicos, técnicos, certificados, acreditaciones para la evaluación de experiencia, por ejemplo, garantías de seriedad de la oferta o de fiel cumplimiento del contrato. Todos estos documentos que son habituales y que los conversamos y los analizamos en profundidad acá, son los documentos clave para postular. Anexos económicos, técnicos, administrativos, documentos, garantías de seriedad de la oferta, certificados, acreditaciones, certificados de experiencia, órdenes de compra, facturas para acreditar experiencia, etc. Ahora, por otro lado, totalmente diferente, documentos para contratar. Estos son documentos que aseguran o certifican la habilidad de una empresa para participar del proceso licitatorio en mercado público. O sea, esto tiene que ver más bien con la inscripción y con mi estado como empresa de habilidad o inhabilidad. Es decir, yo tengo que ser una empresa hábil en mercado público, no hábil, bueno, también hábil para postular a las licitaciones. Se refiere a la habilidad de un estado hábil, es que me encuentro habilitado para poder suscribir contratos con el sector público. ¿Ok? Eh, entonces, entre estos documentos podemos encontrar certificado de vigencia de la sociedad. Ese es un certificado que puede en algunas ocasiones vencer, de hecho vence, porque las distintas empresas o estamentos públicos, entre ellos mercado público, solicitan una vigencia mínima. O la licitación, el mismo contrato y las bases administrativas solicitan que esta vigencia de la sociedad sea con una antigüedad no más allá de, por ejemplo, 90 días, 3 meses, o 60 días, o 120 días, o algunos que son más amplios, 6 meses, no lo sé. Depende de lo que pidan en las bases de licitación. El segundo requisito que piden los documentos para contratar es encontrarse hábil en el registro de mercado público. Esto lo solicitan. Existe un documento de habilidad, un certificado que uno puede bajar del escritorio, ¿cierto?, de mercado público, que dice que estoy hábil para contratar servicios y convenios con las empresas del Estado. Patente comercial vigente, puede que la pidan, pueden que no, pero también es uno de los documentos que pueden solicitarse eventualmente para contratar los servicios, recordemos, una vez que ya postulamos y una vez que ya adjudicamos esta licitación. Después que ya la ganamos, nos preocupamos de esto. Patente comercial o cualquier documento que permita acreditar la capacidad del oferente de celebrar contratos con el Estado. Bueno, otro punto importante dentro de la interpretación básica o rápida de las bases administrativas es el sistema de pagos. ¿Ya? En el caso de obras o faenas específicas, el pago se efectuará casi siempre después de la recepción conforme de los trabajos, aunque también es posible que en estos casos se contemplen pagos parciales o por estado de avance de las obras, ¿verdad? Así funcionan estos pagos de suma alzada u obras o faenas específicas. Al final, ¿cierto? En cambio, en el caso de los contratos o convenios anuales, los pagos se realizarán de acuerdo a la facturación realizada mensualmente y conforme a los trabajos solicitados por el mandante. Aquí es muy importante llevar un sistema de pagos ordenado. ¿Ya? Los servicios públicos piden algunos requisitos, por ejemplo, para poder emitir las facturas correspondientes y por ende generar los pagos correspondientes al contrato convenio. Por ejemplo, en algunos casos de mantenimiento pueden solicitar algún certificado o alguna hoja de trabajo realizado
o de recepción conforme de los servicios del mes. Un pequeño informe, ¿cierto? Que diga los trabajos que se realizaron, se itemicen de acuerdo al itemizado que ya postulé. Generalmente estos convenios o contratos de mantenimiento anual, bianual o trianual van a incorporar itemizados, ¿cierto? Por lo tanto son valores conocidos desde antes y yo simplemente voy a poner los servicios que se prestaron, los trabajos que se realizaron y el valor de acuerdo al itemizado. Luego, al final, me va a dar un total y ese total va a ser el monto de la facturación correspondiente a ese mes. Ahora, ese documento puede estar, si es que lo solicitan, tenemos que irnos caso a caso, pero si solicitaran un visado de ese tipo, es común que soliciten que el encargado del establecimiento donde se realizaron los trabajos firme o haga una recepción conforme de que efectivamente esos trabajos se realizaron ahí y que están terminados, ¿de acuerdo? Luego, con ese informe, el gestor de recursos físicos o el encargado del convenio va a avisar o autorizar con su firma también el pago de esa factura. Y luego remitimos esa factura entonces donde corresponde al encargado de los pagos que se indican en la licitación y luego ahí esperamos los plazos para que nos cancelen la factura. Ahora, también hemos conversado esto es muy importante, conocer al encargado de los pagos o la encargada de los pagos, tener buenas relaciones, comunicarnos permanentemente con ella, a objeto de acortar el máximo posible el tiempo de espera en los pagos. ¿Ya? Estos 30 días que están normados por ley, antes eran 60, 90, pasaba un tiempo infinito a ese, y los servicios no se preocupaban mayormente de pagarle a los proveedores. Bueno, salió un dictamen de la Contraloría General de la República donde prohíbe estas prácticas y fija en 30 días como máximo el pago de las facturas por servicios prestados a los órganos del Estado. Pero lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que también en esta instancia aplicar inteligencia de negocio. Estamos administrando nuestro convenio. Queremos hacer, recuerdan que conversamos, tener un gasto eficiente y ojalá lo más rápido posible de los recursos del convenio, cosa que nos aumente el cupo, generemos la necesidad y podamos seguir facturando y aumentando nuestra facturación mensual y por ende nuestra facturación anual. Entonces tenemos que llevarnos bien con esta persona y lograr que ojalá nos paguen antes del tiempo acordado. A nosotros lo que nos pasaba y nuestra experiencia dice que si uno logra hacer eso, las facturas te las pagan en 10 días, en 15 días y no más que eso. Difícilmente llegamos a los 30 días. Eh, entonces, hay un dato muy importante también en el sistema de pagos que tiene que ver con la solicitud de los trabajos, porque aquí es importante enlazar esto. Una cosa es la solicitud de los trabajos y otra cosa es, perdón, aquí estamos, sistemas de pago, ¿cierto? Un momento. Ah, ya, aquí estamos. Entonces, es muy importante, les decía, eh, no realizar trabajos que no estén debidamente solicitados, respaldados por órdenes de compra o solicitudes formales vía correo electrónico. Ojo con esto. No debemos tener problemas en los pagos si logramos que cada vez que se solicita un trabajo se formalice. ¿De acuerdo? Y se debe formalizar por escrito y debe ser por correo electrónico, no por teléfono, no por WhatsApp, no por mensajería de ningún tipo, no porque nos encontramos a la pasada en un pasillo, o nos encontramos en la calle con el mandante, o nos fue a ver a la empresa, o nosotros andábamos en el lugar y nos dijo, oye, ¿por qué no te preocupas de esto? Y lo ves, ya, está perfecto. Pero uno lo que tiene que decir, sí, ningún problema, pero respáldelo por escrito, por favor. Mándeme un mail diciéndome esto mismo que conversamos y ahí me muevo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un convenio o más de un convenio con la misma institución, el nivel de trabajo y de servicio aumenta exponencialmente. Entonces nosotros no le vamos a prestar un servicio una vez al mes en un lugar específico y vamos a hacer solo un trabajo. No, seguramente nosotros vamos a desarrollar 2, 3, 4, 5, 10 servicios en un mes a la misma empresa en distintos lugares. ¿Ok? Y la única forma de poder justificar que esos trabajos se hicieron es a través de la solicitud por escrito formal de los mismos. ¿Esto por qué? Por más que haya una avisación,
alguna vez nos pasó, pero fue un caso, por eso nosotros pusimos mucha atención en esto. Fue un caso excepcional, ¿ah? Pero una vez ocurrió en que nos solicitaron un servicio, ¿ya? Piensen que el encargado de partida, el encargado del convenio o el encargado de recursos físicos tiene que ver con 20 contratos, 10 contratos, 15 contratos. No somos los únicos. Se entiende con muchas otras empresas y tiene múltiples necesidades y todos los días le suena el teléfono y lo están llamando para decirle, ¿sabe qué? Se me echó a perder esto, hay que reparar esto, tengo un problema con esto, hace una semana que te estoy esperando con esto otro. Entonces él tiene múltiples solicitudes, ¿ya? Dentro de esas múltiples estamos nosotros. Entonces nos pide a nosotros que por favor lo ayudemos porque nosotros somos su asesor estratégico, ¿cierto? Somos el solucionador de problemas en el área de obras menores, de electricidad, de mantenimiento industrial, de lo que sea, de refrigeración, climatización. Entonces, se apoya con nosotros. ¿De acuerdo? Eh, y nos pide que vayamos a hacer un trabajo a tal lugar, ojalá lo más rápido posible. Listo, vamos. ¿Se recuerdan que yo les dije que debía haber algún control o algún procedimiento? Seguramente las bases administrativas van a incorporar un procedimiento de registro, ¿cierto?, de los trabajos, o de informe, una especie de informe. Bueno, vamos a hacer los trabajos. Realizamos el trabajo y nos encontramos con la sorpresa que el encargado o el responsable de esa oficina o de esa dependencia está, por ejemplo, con licencia. O el día que fuimos salió y estaba con permiso administrativo. En la administración pública, usted, aunque cueste creerlo, y nosotros ni nos imaginemos esto, ellos lamentablemente y a veces recurrentemente tienen que tomarse algunas pocas licencias, algunos pocos días de permiso, o van a comprar a la esquina, o tuvieron urgencia en la casa y salieron. Entonces, no es raro, o tal vez sí es raro, no, no es raro, encontrarse con que los puestos de trabajo estaban vacíos. Entonces el encargado no llegó, o salió, o está con licencia, o qué sé yo, o está con vacaciones, que bueno, eso sí corresponde, y está muy bien que se tomen vacaciones. ¿Qué pasa si no está y nosotros desarrollamos el trabajo? Por hacerlo bien lo hacemos, y lo hacemos rápido, y lo hacemos sin cuestionar nada, y lo solucionamos. Y hablamos con otra persona y le decimos, ya, mira, entonces después yo hablo con esta persona, y le digo, bien, está bien. ¿Qué pasa si esa persona después que faltó un día, resulta que no era un día, sino que no vuelve en una semana o en 15 días? No se va a recordar de este trabajo. Y a nosotros nos pasó. Nos pasó que realizamos trabajos que nos solicitaron, el encargado no estaba, e increíblemente, cuando llegamos después, cuando los recursos físicos nos pidieron que necesitaban la firma de esta persona para certificar esos trabajos, esta persona se negó. ¿Y saben por qué se negó? Se negó porque dijo que él no estaba, que él no había solicitado el trabajo y que él no nos iba a firmar nada. Y ahí nos metimos en una camisa de 11 varas. Ahí no teníamos cómo salir, porque el encargado de recursos físicos tampoco se acordaba mucho, aunque yo creo que sí se acordaba, pero de repente por un tema de procedimiento, como las bases dicen que él no puede autorizar, tampoco es porque él no quiera hacerlo, es porque las bases dicen que no se va a autorizar el pago si no está certificado y aprobado por el encargado local del lugar donde se va a hacer la intervención. Él tampoco da el visto bueno. Y fue un problema grande. Tuvimos que hablar, menos mal, nosotros teníamos buenas relaciones con esa persona y tuvimos que explicarle que los trabajos se habían hecho. Luego, afortunadamente, encontramos un funcionario que no tenía ninguna responsabilidad, pero que certificó que ese día fuimos a trabajar y terminaron al final aprobando ese servicio y pagándonos la factura. Pero corrimos el riesgo de que no hubiese sido así. Entonces, no podemos arriesgarnos a trabajar y que después se cuestione el trabajo o se desconozca porque efectivamente la persona no estaba. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Con la solicitud por escrito a través de un correo electrónico respecto de ese trabajo. ¿Y cómo se certifica después? Obteniendo la firma, si no es de ese encargado, de cualquier funcionario que se encuentre ahí, que haya sido testigo de los trabajos. ¿Cómo más se certifica? Con un pequeño video, con fotografías, que hoy día es muy fácil, ¿cierto? Todo el mundo tiene teléfono, tiene smartphone y puede ir a terreno y sacar un par de fotos o grabar un video de los trabajos que se están realizando. Ese video va a tener fecha, va a tener hora,
Así es que ese también es un medio de respaldo que hoy por hoy la tecnología nos permite tener a disposición de nuestros respaldos más allá de los documentos que debemos adjuntar, porque aquí el factor humano puede fallar y en el servicio público créanme que muchas veces falla. ¿Ok? Bueno, entonces, los criterios de evaluación detallados. Experiencia, oferta económica, oferta técnica, cumplimiento de requisitos formales y otros requisitos menores al 5%. Este punto de criterios de evaluación es muy, muy importante manejarlo, conocerlo, cumplirlo, ojalá al 100%. Y aquí está esta cuestión de que hay que tener conciencia. Y aquí también tienen que aplicar inteligencia de negocios para entender y enfrentar los criterios de evaluación y el cumplimiento de los criterios de evaluación, en que esto no es al azar, esto no es de acuerdo, los criterios de evaluación no se aplican de acuerdo a la creencia o al criterio personal de las personas que integran la comisión evaluadora del servicio que nos está contratando o licitando. No hay factor humano aquí, no debiera haber. Puede haber en mucha menor medida, pero nosotros vamos a manejar o vamos a llevar casi a cero esa posibilidad de que nos puedan cuestionar o pueda haber un factor humano en la decisión en favor de uno en vez de otro, en la medida que cumplamos al 100%, y esto es simple, parece complejo, pero simplemente debemos cumplir el 100% de los criterios de evaluación. Si no podemos cumplir el 100%, vamos a cumplir el 90%, o el 80%, o el 70%, no importa, pero siempre vamos a ser conscientes y debemos hacerlo el día de la postulación, debemos saber exactamente el porcentaje de los criterios de evaluación que vamos a cumplir al final de la evaluación. Que se entienda bien este punto. Es clave. Nosotros cuando postulamos y le hacemos clic y se fue la postulación, en ese momento nosotros ya sacamos la cuenta y ya sabemos exactamente el porcentaje que tenemos que ir a defender en el caso que la comisión evaluadora decida inclinar la balanza hacia un lado u otro en desmedro de nuestro propio puntaje. ¿Ok? Espero que se haya entendido, si no lo vamos a seguir conversando. Entonces dijimos, experiencia, oferta económica, oferta técnica, cumplimiento de requisitos formales, otros requisitos menores. Estos son los principales, son los de mayor ocurrencia, son los más recurrentes, ¿verdad? Bueno, la experiencia, criterio experiencia en los criterios de evaluación. Este criterio tiene una doble importancia, dependiendo tanto del momento en que se aplique, por ejemplo, el año, tanto como si la experiencia solicitada es en obras similares como servicios particulares o servicios públicos. O sea, la experiencia se mide en dos dimensiones. Por un lado, los años de experiencia que tengo como empresa, que puede ser como empresa o como prestador de servicios en mercado público. Por ejemplo, si mi empresa tiene 10 años, pero toda la vida he trabajado con empresas privadas, mis clientes son privados, y nunca he postulado con mi empresa a una licitación de mercado público, y las bases lo solicitan así, años de experiencia en mercado público, tengo cero experiencia. Aunque tenga 10 años de experiencia o 20 años de experiencia en el sector privado. Pero esa es una de las dimensiones y es uno de los criterios que se aplica para medir la experiencia. Lo otro es que me midan la experiencia en trabajos realizados u obras similares realizadas. Esto también tiene dos dimensiones. ¿Cuántos años de experiencia para atrás u obras, más que años, obras tengo con empresas de servicio público o en global, entre público y privado? Hay algunas licitaciones, algunas bases administrativas que incorporan el requisito de tener experiencias similares en servicios similares públicos. ¿De acuerdo? Y hay otros que les importa la experiencia global, no pública, sino que cuántas obras similares ha hecho en su vida como empresa, tanto con empresas públicas como privadas. ¿De acuerdo? Eso es respecto al criterio de experiencia.
la oferta económica. La oferta económica dependerá de múltiples factores y no solo del precio que uno puede estimar o de lo que cuesta el trabajo. Eh, la oferta económica, por lo tanto, debe considerar factores como la propia experiencia en el rubro, la competencia que tendrá en la licitación, por eso es importante analizar la competencia, conocer nuestra competencia, la facturación que puedo acceder más allá de lo solicitado en la licitación, la necesidad de sumar convenios del tipo colchón, entre otras consideraciones. Le decimos tipo colchón a estos convenios que nos generan un piso, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, ¿qué significa esto? Nuestra propia experiencia en el rubro va a hacer que nosotros bajemos, si tenemos mucha experiencia y manejamos muy bien el tema, vamos a poder bajar costos, ¿cierto? Por el contrario, si lo desconocemos, seguramente nuestros costos van a aumentar porque vamos a tener que o contratar personal especializado, que no somos nosotros mismos, vamos a tener que contratar o comprar o arrendar maquinaria o herramientas especializadas de ser necesario. Si no tenemos vehículos, por ejemplo, ad hoc, vamos a tener que arrendar un vehículo ad hoc al trabajo o al servicio solicitado, etc. Entonces la empresa, la oferta económica va a depender de mi propia experiencia por un lado. También de la competencia. Si yo me entero, porque me voy a enterar quién va a ser mi competencia antes incluso de la postulación, por ejemplo, ¿cuál es una forma fácil de enterarme a ciencia cierta cuál es mi competencia? La visita al terreno. Si en la visita al terreno es obligatoria y yo participo de la visita al terreno, que tengo que participar, y aunque no sea obligatoria tengo que ir, y aunque no haya visita al terreno tengo que ir igual, eso lo vamos a ver en el capítulo de visita al terreno, eh, voy a saber en ese momento, si es que es obligatoria, cuáles son exactamente las empresas con las cuales estoy compitiendo. Y si logro saber eso, también vamos a ver cómo averiguar en qué posición está mi competencia respecto de mí con la prestación de ese servicio. Porque yo voy a saber si esa empresa tiene la experiencia en empresas públicas más o menos que yo. Porque la voy a investigar, porque voy a poder ver sus órdenes de compra en mercado público. Eso lo vamos a hacer cuando aprendamos a gestionar la visita de terreno. Cuando sepamos, vamos a ver ese video más adelante de cómo enfrentar la visita de terreno, cómo gestionarla y cómo sacarle el mejor provecho a nuestro favor. Bueno, de ahí va a salir ese insumo. De ahí sale ese insumo, de ahí sabemos quién es la competencia. Si nuestra competencia es mala, si nuestra competencia no es tan buena como nosotros y no tiene tanta experiencia, bueno, ya sabemos que en el ítem experiencia ellos van a tener un menor puntaje. ¿Qué significa que nuestra competencia tenga un menor puntaje? Nuestra competencia en experiencia. Si tienen bajo puntaje ahí, quiere decir que yo puedo subir mis costos. Porque a pesar de que yo tenga más experiencia que ellos, me aseguro de que ellos ya tienen un delta menos. ¿Se entiende? Supongamos que yo soy el que más tengo experiencia de toda mi competencia, porque ya lo investigué, lo estudié y estoy seguro que yo soy el que cumplo el mejor requisito de experiencia. Listo. Y sé que mi competidor más cercano va a obtener, por ejemplo, supongamos que la experiencia es un 30%, por decir algo. Y yo tengo el 30%, porque es evidente, porque me piden, por ejemplo, 10 obras y yo tengo las 10 obras y tengo mis 10 órdenes de compra o mis 10 facturas para comprobar que cumplo con el 30%. Lo tengo, ¿verdad? Entonces, si yo sé que mi competencia no va a tener 10 obras y tiene 5 obras y por esas 5 obras le van a dar un 15% y no va a tener el 30%, yo ya tengo un 15% en el total de la licitación donde puedo jugar con mi precio. ¿Se entiende? O sea, tengo un margen de crecimiento, ese mismo 15% que me lo ahorro en experiencia, que lo gano en experiencia, lo puedo utilizar para subir un poco mi precio, de acuerdo a mi estimación de costos también, eh, respecto de mi competencia. ¿Puedo saber a qué precios va a postular mi competencia? Claro que puedo saber. Lo puedo estimar perfectamente. ¿Y cómo? También con las órdenes de compra. Yo a mi competencia la puedo investigar a través de mercado público, con el RUT, que voy a obtener de la visita de terreno, lo ingreso en el buscador de órdenes de compra por organismo y voy a saber a cuántas licitaciones, cuáles han sido sus últimas facturaciones durante un año, 2 años, 5 años para atrás.
en mercado público. Por lo tanto, si él va a postular, si mi competencia postula al mismo convenio que yo y ha tenido otros convenios similares, quiere decir que sus precios se van a mantener o yo ya voy a conocer cuál es su nivel de precio. ¿Se entiende? Uno cuando ya tiene varios convenios y presta los mismos servicios en todos los convenios, tiende a cobrar más o menos lo mismo con ciertas diferencias ante el mismo servicio, en general. De pronto uno puede subir esos valores y eso también lo vamos a ver en la construcción del itemizado inteligente, ¿cierto? Cómo facturar más con un itemizado chico. Eh, pero ahí es donde tengo mi ventaja competitiva respecto al precio. Entonces, la oferta económica tiene que considerar estos factores. No puede ser de que yo llegue y postule por un precio que se me puso en la cabeza o el precio que quiero ganar, o es que no, que yo quiero aumentar mi facturación al doble, al triple, o cuatro, o cinco veces. Entonces simplemente lo que voy a hacer es cobrar el doble o el triple más caro. No, no funciona así. Aquí lo que hay que hacer es aplicar inteligencia de negocio, es estudiar la competencia y jugar con nuestra oferta económica de acuerdo a los demás criterios de evaluación que yo sé que cumplo o no cumplo. ¿De acuerdo? Ya, pasamos a la oferta técnica. Nuestra oferta técnica debe cumplir expresamente con lo solicitado. Ojo con esto. Y no podemos ofrecer algo distinto. No podemos ni debemos ofrecer algo que no esté en la oferta técnica, a no ser que sea algo complementario o adicional a lo que ya estamos ofreciendo, pero que es lo que nos solicitan estrictamente en la licitación. O sea, si en la licitación nos piden, por ejemplo, ¿qué puede ser? Un radier. Construcción de radier exterior, ¿cierto? Para una pérgola, para una zona de descanso, para una zona de deporte, de esparcimiento, ya hagan un radier. Porque encima, luego, después, otra empresa va a venir y le va a poner máquinas de ejercicio o va a instalar, no sé, juegos para niños, lo que sea. Necesitamos un radier. Entonces, y el radier tiene una especificación técnica. HD20, HD30, malla ACMA, qué sé yo, 15 centímetros, 20 centímetros, 30. Hay una especificación técnica, ¿cierto? Hay bases técnicas. Estamos hablando de las bases administrativas, ¿cierto? Pero hay una oferta técnica. Eh, entonces, si nos piden que el radier tenga 15 centímetros de alto, considere una malla ACMA de tales características. Y el hormigón que ocupemos sea H30, por ejemplo. Y los metros cuadrados son X, 80, 100 metros cuadrados. No podemos ofrecer H20. No podemos ofrecer porque creemos que es mejor disminuir la densidad del hormigón y aumentar el alto de la capa, por ejemplo. Y entonces nosotros decimos, no, no lo vamos a hacer de H30 ni de 15 centímetros. Entonces vamos a ofrecer H20 y 20 centímetros. Y capaz que se me ocurre, me pongo innovador, me pongo creativo y digo, voy a instalar dos mallas ACMA, doble malla. Porque así queda mejor, según mi experiencia, así queda mejor. ¿Quedará mejor? Puede que quede mejor, ¿eh? O puede que quede peor. Pero me están pidiendo eso. No, definitivamente no. Me están pidiendo H30, 15 centímetros, una malla ACMA, 100 metros cuadrados. Chao. No me están pidiendo nada más. Es que voy a aprovechar de hacerle una bajada porque seguramente ellos no lo han considerado, porque yo creo que el encargado de la licitación, puede decir el dueño de la constructora, no ha pensado en esto, pero tiene que tener acceso para discapacitados. Entonces le voy a hacer una rampa, ¿cierto? Para poder tener acceso a desnivel desde el nivel del piso hasta arriba. ¿Y se ha considerado entonces ese acceso para minusválidos en el radial que nos están pidiendo de 100 metros cuadrados? No. ¿Y tengo que ofrecerlo entonces? Podría, como un plus. Podría. En ese caso sí. Pero siempre y cuando yo haya cumplido con las especificaciones técnicas mínimas de
H30, malla ACMA, 100 metros cuadrados, 15 centímetros de altura. Eso. Si sobre eso le añado, puede ser. Aunque yo recomiendo que no. Porque eso, por más que es un buen levantamiento, una buena detección de necesidades, un buen levantamiento preventivo, eh, puedo hacerlo después que me adjudico la licitación. Acuérdense que tenemos que tratar de optimizar nuestro presupuesto. Tenemos que tratar de facturar más con el mismo convenio. Tenemos que tratar de hacer un gasto eficiente y rápido de los recursos. Entonces es una muy buena idea el complemento, pero no puede reemplazar la oferta inicial y no podemos ofrecer algo distinto a lo que nos están solicitando en las bases administrativas o en la oferta técnica. ¿Ok? Entonces es necesario ser estrictos respecto de lo solicitado en la especificación técnica y no suponer servicios o procedimientos inexistentes. El último punto, los cumplimientos de requisitos formales. El cumplimiento de los requisitos formales es simplemente un puntaje asignado por el solo hecho de haber presentado los documentos requeridos en tiempo y forma y que se traducen en haber leído y comprendido a cabalidad lo solicitado en las bases de licitación. Imagínense, imagínense que los servicios públicos hayan tenido que incorporar una asignación de puntaje solo para que los dueños de las empresas logren subir y cumplir con los requisitos formales. O sea, ni siquiera estamos hablando eh, de criterios de evaluación técnicos, de precio, de propuesta económica, nada de eso. Estamos diciendo, le vamos a dar un puntaje por subir los papeles que corresponde, por subir los anexos que correspondan. Solo por eso le vamos a dar un puntaje. Entonces, esto demuestra que hay un nivel altísimo de empresas y empresarios que pudiendo tener las mejores ofertas técnicas, las mejores ofertas económicas y el mayor cumplimiento, la mejor experiencia en el rubro, pero que no son capaces de subir el anexo 3 o no logran tener comprensión lectora para entender que el anexo 1, por ejemplo, tiene que ir firmado. Entonces lo completan, lo llenan en Word, ¡pum! Y lo mandan. Y no lo firman. Entonces queda inválido. Y como no lo firma, hay una instancia, ojo, que las licitaciones contemplan de volver a solicitar documentos, ojo, no esenciales. Los documentos esenciales no se pueden volver a subir. No hay espacio para eso. Pero si el documento es no esencial, sí Mercado Público, la licitación puede dar un espacio de tiempo, una ventana de tiempo, que se va a comunicar a través del foro inverso que tenemos que revisar todos los días después de que postulamos una licitación. Nosotros no postulamos una licitación y nos olvidamos y volvemos a verla una semana después. Si hacemos eso, corremos el riesgo de perder la licitación. Porque la licitación, una vez que se postula, el servicio público hace apertura de los documentos de la oferta técnica y económica y se da cuenta de qué documentos enviamos o no enviamos. Y si hay algún documento no esencial que hayamos no enviado, nos pueden solicitar por el foro inverso al postulante Juanito Pérez Machuca de la empresa tanto tanto, por favor subir anexo tanto contemplado en las bases administrativas. ¡Pum! Plazo para responder 24 horas. 24 horas. Un día. Si nosotros dejamos de ver la licitación 2 días, nos perdimos la oportunidad de subir ese documento. ¿Qué pasa si no subimos ese documento? Quedamos fuera de base y quedamos fuera de la licitación. Si no es esencial, puede que corramos igual en la licitación, pero nos vamos a perder porque sí un porcentaje de la licitación. Que, por ejemplo, si el porcentaje por subir los documentos correctamente es el 5%,
el cumplimiento de los requisitos formales. Supongamos que es el 5%. Pero si no lo subimos y después por foro inverso nos avisan que tenemos que subirlo, lo subimos al día siguiente que cerró la licitación. Lo subimos. Ya no tenemos el 5%. Nos asignan, por ejemplo, el 1%. Porque lo subimos efectivamente, pero no en el momento que debimos haberlo hecho. Entonces perdimos un 4% en, en los criterios de evaluación. Y créanme que hay licitaciones. No, no hay licitaciones. Voy a replantear esta afirmación. Nosotros ganamos licitaciones por un 2% de diferencia. Lo hemos hecho. Han habido competidores nuestros que no cumplieron el 2% menos que nosotros lo hicimos. Y precisamente por este motivo. Porque no subieron en tiempo y forma los documentos que tenían que haber subido o anexado. Y nosotros sí lo hicimos. O sea, una licitación millonaria que se puede transformar en un colchón económico para nosotros, que puede durar 1 año, 2 años o 3 años de estabilidad, de cierta estabilidad económica, la podemos perder porque no leímos las bases, porque no entendimos el documento, porque no entendimos la diferencia entre documentos para postular y para contratar, y pensamos que el documento que era para postular era para contratar, y dijimos, después lo subimos cuando nos contraten, y no, era para postular, y perdimos la licitación por no subir un documento. No porque seamos buenos, seamos malos, seamos caros, no tengamos capacidad técnica. No solo perdimos la licitación, no solo nos perdimos 1 año, 2 años, 3 años de convenio, nos perdimos una semana a lo mejor de trabajo, de tiempo, de recursos humanos, de plata. Entonces, ojo con esto. Bueno, y también existen otros requisitos menores al 5%. Eh, por ejemplo, en este punto nos encontramos con puntaje asignado por incorporación de temáticas, por ejemplo, ambientales, certificaciones de procesos internos o de gestión de calidad, inclusión, reciclaje, etnias, entre otras. Por ejemplo, también se estila de que las licitaciones le asignan este tipo de porcentaje si, por ejemplo, la empresa está liderada por personas de alguna etnia, ¿ya? O si en nuestro equipo de trabajo existe alguna persona contratada con alguna discapacidad o alguna capacidad diferente, o si cumplimos con alguna certificación de algún tipo. Por ejemplo, si tenemos cómo acreditar nuestra huella de carbono, por ejemplo. Tenemos alguna certificación medioambiental, de reciclaje, por ejemplo. ¿Tenemos algún convenio de reciclaje con alguna empresa? Bueno, la verdad es que la mayoría de las empresas no consideran estos criterios o no los cumplen. Muy pocas empresas en Chile, desafortunadamente, cumplimos con estos criterios de evaluación que son menores, que no tienen que ver con la licitación, pero que sí hablan de un poco la conciencia empresarial o la responsabilidad social empresarial, ¿ok? Que estuvo tan de moda hace un tiempo, esto de la responsabilidad social empresarial, de cómo la empresa se vincula con el medio, con la sociedad y cómo colabora a generar menos impacto y a incluir al resto de la sociedad en el desarrollo económico, ¿verdad? Ahora, de todas maneras, estos criterios, si fueran el porcentaje mayor al 5% muy significativo, o simplemente tengamos el afán, el interés de cumplirlo, que está muy bien, hay formas de hacerlo, ¿ya? Hay formas de hacerlo. Por ejemplo, yo no veo complejo tratar de suscribir un convenio de, por ejemplo, de reciclaje. Hay empresas que reciclan, por ejemplo, si es que lo pidieran, estamos hablando en un supuesto que la licitación incorpora esto. Entonces nosotros nos damos cuenta el día 1 que vimos la licitación, porque todos los días vamos a estar realizando licitaciones, ¿verdad? Entonces, el mismo día que se publica, nosotros sabemos al tiro que está esa licitación y que está este criterio. El mismo día. Entonces tenemos, ¿cuántos se acuerdan? 15 días, entre 15, 20, hasta 30 días, que va a durar el periodo de postulación de tiempo para poder cumplir el requisito y cumplir con el criterio.
Entonces, en 15, 20 o 30 días, yo creo que es perfectamente posible si es que nos pidieran, por ejemplo, algún certificado de reciclaje que tenga que ver con el medio ambiente, ir a una empresa de reciclaje y plantear la idea de que quisiéramos empezar a hacerlo y a suscribir un convenio. Lo que implique, ¿cierto? Ojalá que no implique mucho costo para nosotros, inmediato, pero sí comprometernos a que cuando la impresora esté mala, esté de baja, o un computador viejo, o equipos electrónicos que tengamos, por ejemplo, podamos reciclarlos con ellos. Desconozco cuáles serán los alcances de ese convenio o de ese contrato, pero no está de más hacerlo. Se puede cumplir con ese requisito, ¿de acuerdo? Eh, la inclusión también. Si nos piden incluir a alguna persona con capacidades diferentes, o yo creo que es perfectamente posible, porque si en este convenio, que va a durar un año o 2 años, vamos a necesitar seguramente personal, vamos a necesitar gente que nos apoye administrativamente, y una persona con alguna habilidad diferente puede perfectamente desarrollar tareas administrativas, dependiendo del caso, ¿cierto? En nuestra empresa y podemos generarle un convenio o un contrato por la duración del mismo convenio, ¿cierto? Y podemos terminar incorporando una persona así y cumplir con el criterio, y es fantástico, y sería muy bueno, ¿ya? Entonces, no porque no lo tenemos, no cumplimos este requisito, y este es el fondo, no porque no cumplimos el requisito el día 1 de la licitación, quiere decir que no lo vamos a cumplir el día 15 o el día 20 o el día 30. Tenemos esos 15, 20 o 30 días para precisamente intentar cumplir algunos de estos requisitos. ¿Ok? Eso es lo que me interesa que les quede claro. Ya, entonces, interpretación rápida de las bases administrativas, revisión de las bases administrativas. En el siguiente video vamos a revisar las bases administrativas.